Mi cuñado me quitó de la lista del viaje familiar porque no aportas lo suficiente, pero cuando se enteró quién había pagado todo, me llamó suplicando. Todo comenzó con una conversación que, en apariencia, no tenía ninguna intención maliciosa, pero que terminó revelando lo podrido que estaba el ego de mi cuñado y el desprecio que sentía hacia mí desde hacía años. Resulta que mi familia suele hacer un viaje anual, de esos donde se alquila una casa grande en algún lugar bonito, con piscina, asados cada noche, y se reparten las habitaciones por sorteo. Nada del otro mundo, solo una escapada familiar que se volvió tradición desde hace tiempo. La organización, como siempre, quedaba en manos de mi hermana mayor y su esposo, es decir, mi cuñado, un tipo que siempre ha tenido complejo de jefe aunque jamás ha liderado ni una puta rifa de colegio. Para él, cualquier excusa es buena para pavonearse, para actuar como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo, cuando en realidad lo que hace es manipular a todos para quedar como el gran héroe que lo resuelve todo. Este año el destino era la finca de un conocido cerca de Santa Rosa de Cabal, un sitio con aguas termales y toda la cosa. Nada barato, claro. Desde el principio se hizo una lista de cuotas voluntarias para que cada familia pusiera lo que pudiera. Yo, que no soy ningún idiota, sabía perfectamente que esa palabra, voluntaria, era solo de adorno, porque todos terminábamos presionados a poner una suma fija. Por eso, desde febrero empecé a guardar plata de lo que iba saliendo de mis trabajos como freelance. Incluso me aguanté un par de salidas y dejé de renovar la membresía del gimnasio solo para estar listo cuando llegara el momento de poner mi parte. Lo que jamás me imaginé era que, cuando llegó la dichosa reunión de coordinación en casa de mis papás, mi cuñado saldría con una jugada tan sucia y tan de mierda como la que soltó frente a todos. La reunión iba tranquila. Mi hermana hablaba de las fechas posibles, mi mamá preguntaba si habría suficientes baños, mi papá ya soñaba con llevar su vieja parrilla portátil y yo solo escuchaba, anotando en el teléfono lo que se iba acordando. Entonces, de repente, mi cuñado interrumpió a todos con ese tono pedante que usa cuando quiere llamar la atención. Dijo que era momento de definir quiénes iban a ir sí o sí y quiénes estaban dudosos o no aportaban lo suficiente. Todos voltearon a mirarlo sin entender. Él se acomodó en el sofá como si estuviera en un maldito trono y empezó a leer una lista en su celular. Cuando llegó a mi nombre, hizo una pausa larga y luego soltó con toda la condescendencia del mundo que dado que no habías confirmado ni tu aporte ni tu disponibilidad, asumimos que este año no vas, parce. Y la verdad, no está bien que alguien que no colabore se monte gratis al esfuerzo de los demás. Así. En seco. Frente a toda la familia. Y lo peor no fue solo lo que dijo, sino que lo hizo con esa sonrisita de mierda que usa cuando sabe que te está clavando un puñal, pero quiere quedar como el que solo dice las cosas como son. Yo me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el impacto fue tan inesperado que me agarró sin defensas. Mi mamá balbuceó algo como ay, pero él dijo que sí iba a colaborar, y mi hermana intentó hacer una cara de sorpresa, aunque se notaba que lo sabía desde antes. Pero mi cuñado se mantuvo firme. Dijo que el grupo necesitaba organización y que no podíamos estar aceptando gente a última hora solo porque sí. En ese instante me di cuenta de algo, no era una simple decisión logística. Era una forma sutil de humillarme, de restarme valor delante de todos, de pintarme como un aprovechado cuando, en realidad, yo ya tenía todo listo para colaborar. Pero él no lo sabía, y ahí fue donde se jodió. Porque ese fue el punto de quiebre. Ese fue el momento exacto en que decidí que no me iba a quedar con los brazos cruzados. No después de haberme roto el culo trabajando para poder contribuir como todos. No después de haber ahorrado con tanto esfuerzo solo para que este imbécil me quitara el lugar como si yo fuera una carga. Esa noche no dije nada más. Me fui sin hacer escándalo, sin reclamar, sin explicar. Me fui como se van los que están a punto de hacer algo grande, algo que va a doler. Me fui con la certeza de que, si me sacaban del viaje por no aportar, entonces lo que iba a hacer era tomar todo el puto viaje para mí y dejarlos a todos mirándome desde abajo. Y así comenzó todo. La idea no fue venganza al principio, lo juro. Fue necesidad de justicia. Pero mientras más lo pensaba, más me di cuenta de que lo que necesitaba no era solo justicia,
era venganza. De la buena. De la que te deja tranquilo por las noches mientras el otro se revuelca en su propio orgullo roto. Así que esa misma semana empecé a mover mis hilos. Y créanme cuando les digo que, cuando terminé con él, ni siquiera sus propios amigos lo miraban igual. Porque al final, el que no aportaba, era el que había pagado absolutamente todo. Y eso lo iba a descubrir de la forma más dolorosa posible. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 días desde aquella reunión en casa de mis papás, y durante esas 72 horas no dejé de repasar una y otra vez la escena en mi cabeza, la cara de autosuficiencia de mi cuñado. El tono pasivo-agresivo con el que dijo que no aportaba lo suficiente. Las miradas incómodas de todos como si tuvieran miedo de contradecirlo y la maldita sensación de que me habían hecho quedar como el pobre de la familia que solo quería colarse en el paseo sin pagar. Me ardía tanto que no podía dormir bien. Comía sin ganas. Y cada vez que me llegaba una notificación al celular, deseaba que fuera alguien preguntándome si de verdad yo no había aportado o al menos dándome la oportunidad de defenderme. Pero nada. Silencio total. El tipo me había sacado del viaje y todos, por comodidad o por cobardía, se limitaron a asumir que así debía ser. Así que en lugar de quedarme masticando rabia, tomé la decisión de ejecutar un pequeño ajuste de cuentas. Y como siempre he sido meticuloso cuando se trata de planes, decidí que la venganza no sería algo impulsivo ni inmediato. No iba a ponerme a gritar ni a enviar mensajes pasivo-agresivos. Nada de eso. Lo que necesitaba era algo quirúrgico. Preciso. Algo que lo dejara tan expuesto, tan desnudo, que no pudiera reconstruir su imagen delante de la familia aunque lo intentara con todas sus putas ganas. Para lograr eso, lo primero era asegurarme de tener el control absoluto sobre todo lo relacionado con el viaje. Y para mi suerte, ya tenía una ventaja significativa, desde hacía semanas, yo había tomado la delantera en una parte clave de la organización, aunque nadie lo supiera. Resulta que cuando se habló por primera vez del viaje, fue en un chat grupal donde mi hermana mencionó que necesitábamos a alguien que se encargara de reservar el hospedaje. Nadie se ofreció, por supuesto. Todos empezaron a mandar sugerencias vagas, links de fincas por WhatsApp, pero nadie concretaba nada. Así que una noche, sin decir mucho, contacté a un amigo mío que trabaja en una empresa de turismo. Le expliqué lo que queríamos, cuántas personas éramos, las fechas posibles y el presupuesto. Me pasó 3 opciones con precios preferenciales. Elegí la mejor, y para asegurar la reserva, hice un depósito inicial con mi tarjeta. Lo hice sin que nadie lo supiera, pensando que eventualmente lo compartiría con el grupo y recuperaríamos el dinero entre todos. Pero después de lo que pasó en la reunión, esa reserva ya no era una simple garantía. Era la llave de toda la operación. Llamé a mi contacto, le expliqué que necesitaba que todos los correos, comprobantes y documentos relacionados con la finca fueran reenviados exclusivamente a mi dirección, y le pedí que eliminara cualquier referencia al nombre de mi cuñado o de otro familiar. A cambio, le prometí cubrir la totalidad del valor si era necesario, pero que no dijera una palabra. Me dijo que no había problema, que con gusto me apoyaría, y ahí mismo liquidé el restante del monto con mis ahorros. En resumen, la finca donde todos iban a pasar sus vacaciones ya estaba completamente paga, bajo mi nombre y con mi plata. Ninguno de ellos tenía idea. Ni sospecha. Mientras mi cuñado se pavoneaba diciendo que él estaba coordinando todo y ya tenía la logística controlada, yo ya había finiquitado todo desde la sombra, como el verdadero arquitecto de esa escapada. El siguiente paso fue aún más dulce. Mi familia es de esas que depende de un par de personas para todo lo digital. Yo soy uno de esos. Desde el diseño del itinerario, hasta la creación del grupo privado en Telegram para compartir fotos, todo pasaba por mis manos. Así que aproveché eso a mi favor. Sin levantar sospechas, creé un PDF falso que mi cuñado podía usar para mostrarse como el organizador, pero el verdadero documento, con los datos reales, estaba guardado en una carpeta encriptada que solo yo podía acceder. En ese documento estaba mi nombre como único responsable del pago, la confirmación bancaria, la factura oficial, todo. No necesitaba decir nada aún.
Solo esperar. Para cerrar esta primera fase, empecé a recopilar evidencia por si alguno decidía hacerse el ciego cuando llegara el momento. Imprimí los recibos, los correos, los estados de cuenta. Capturas de pantalla con fecha y hora. Lo guardé todo en una carpeta que titulé Cuando el cabrón me venga a suplicar, y créeme que cada vez que abría ese archivo, me sentía un poquito más en paz. Porque sabía que el castillo de cartón que mi cuñado estaba construyendo iba a desmoronarse tan pronto como se enfrentara a la verdad. Solo era cuestión de tiempo. No tenía prisa. Prefería que siguiera hablando, que siguiera inflando su imagen delante de todos. Mientras más alto volara, más fuerte sería la caída. Y lo mejor es que esa caída no iba a ser por una traición repentina o un escándalo impulsivo. Iba a ser por obra de su propia arrogancia, de su ego ciego que lo llevó a subestimarme. Yo, el que no aportaba lo suficiente, ya había pagado todo. Y cuando lo descubriera, no tendría a quien culpar, porque fue él mismo quien me empujó a tomar las riendas. Todo eso pasaba mientras él seguía haciendo listas, enviando mensajes, sintiéndose indispensable. Y yo, desde el silencio, afinaba la trampa que iba a dejarlo expuesto como el idiota pretencioso que siempre fue. Actualización 2. Pasaron 2 semanas y el ambiente familiar comenzó a tornarse extraño, como si todos supieran que algo no cuadraba pero ninguno tuviera los cojones para decirlo en voz alta. Las cosas seguían su curso, el grupo familiar se llenaba de mensajes insulsos sobre qué llevar, quién iba a encargarse de la carne, quién llevaba las cartas o la licuadora para las micheladas. Y mientras tanto mi cuñado se paseaba virtualmente como un gallo de pelea, repartiendo tareas como si de verdad tuviera alguna puta autoridad. Mandaba audios diciendo que él había gestionado todo, que ya tenía coordinado el transporte, y que por favor no se retrasaran en los pagos porque no podía seguir cubriendo él solo los gastos. Esa fue la frase que más me hizo hervir la sangre. ¿Cubriendo qué? ¿Con qué cara se atrevía a decir que él había puesto plata cuando lo único que había hecho era levantar la voz y mandar como si fuera el dueño del paseo? Lo que no sabía era que ese discurso altanero y su necesidad compulsiva de figurar le estaban cavando su propia tumba. Yo, en paralelo, me había mantenido en silencio. No respondía nada en el grupo, no pedía explicaciones, ni siquiera corregía las mentiras que él iba soltando como confeti. Me limitaba a observar. Pero lo que sí empecé a hacer fue soltar pequeños comentarios, lo suficientemente ambiguos como para despertar la duda en algunos. En una conversación privada con mi prima, por ejemplo, le dije que me parecía curioso que hablaran de cubrir gastos cuando yo había transferido todo a tiempo y sin que nadie me lo pidiera. Ella, confundida, me preguntó si me refería al transporte o a la finca, y yo, con la sutileza de un cuchillo entrando entre costillas, le dije, no, la finca ya la pagué yo, pero bueno, supongo que ya lo sabías, ¿no? No hubo respuesta inmediata. Se desconectó del chat por un buen rato y, al día siguiente, noté que su tono en el grupo había cambiado. Ya no sonaba tan entusiasta con los audios de mi cuñado. Incluso comentó que sería bueno hacer una revisión general de los aportes, solo por transparencia. Ahí entendí que la primera ficha ya había caído. Cuando uno siembra la duda en una familia donde todo el mundo se acostumbra a callar por mantener la paz, lo único que hace falta es una grieta pequeña para que empiece la filtración. Fue entonces cuando apareció mi tía con su comentario aparentemente inocente, pero que para mí fue música celestial. Estábamos en una reunión casual por el cumpleaños de mi primo menor, y mientras picábamos torta en la terraza, alguien mencionó lo bien que estaba quedando todo para el paseo. Mi tía, sin levantar mucho la voz, dijo con esa mezcla de chisme y curiosidad que la caracteriza, a mí me pareció raro que esta vez no se haya hecho una vaca entre todos, como siempre. Porque hasta donde sé, nadie ha pedido plata, pero igual ya todo está pagado, ¿cierto? El silencio fue inmediato. Mi cuñado, que hasta ese momento había estado hablando como loro con una cerveza en la mano, se quedó tieso, como si le hubieran jalado el alma por la nuca. Intentó reírse, carraspeó, y dijo algo como, sí, lo que pasa es que yo adelanté algunas cosas porque ya conozco cómo es esto, y luego se hace el balance. Ahí supe que lo tenía donde quería. La inseguridad le estaba calando por dentro.
Lo vi rascarse la nuca, mirar de reojo a mi hermana, e incluso soltar una frase torpe al final. Además, si hay cosas que otros ya cubrieron, pues nada, se ajusta luego. Noté como mi prima, la misma con la que hablé por mensaje, desvió la mirada y se cruzó de brazos. Ya no le creían. Ya no era el gallito altanero, ahora era solo un tipo intentando sostener su relato con saliva mientras los demás empezaban a hacer cálculos mentales. Porque todos sabían que nadie más había depositado nada importante. Y si la finca ya estaba paga, y si él no había cobrado cuotas, entonces ¿quién coño lo había hecho? En ese momento entendí algo muy claro, la caída no iba a ser con una sola revelación. Iba a ser con pequeñas fracturas acumuladas hasta que todo se desplomara solo. No necesitaba salir a gritarle al mundo que yo había puesto el dinero. Solo tenía que dejar que su mentira se volviera insostenible. Él mismo estaba cavando su propia tumba al no tener cómo justificar lo que afirmaba. Y yo, en silencio, me estaba encargando de mover las piezas correctas para que la implosión se diera frente a todos, sin que yo siquiera tuviera que levantar la voz. Porque cuando un farsante queda en evidencia, lo que lo destruye no es la acusación directa. Es la mirada de los que antes lo creían y ahora lo ven como el estafador que siempre fue. Y esa mirada ya empezaba a rodearlo como una soga. Solo era cuestión de tiempo para que se cerrara del todo. Actualización 3. Habían pasado otros 10 días cuando por fin ocurrió lo que llevaba esperando con una paciencia casi quirúrgica. La máscara de mi cuñado empezó a resquebrajarse frente a todos. Y lo mejor es que yo no tuve que mover un solo dedo para que sucediera. La familia, ya infectada por la duda, empezó a preguntarse en serio qué carajo había pasado con los aportes, y aunque nadie lo decía abiertamente, el ambiente en el grupo familiar se volvió denso, tenso, incómodo. Las bromas bajaron de tono, los mensajes eran más medidos y ya no se sentía ese ánimo de jolgorio previo al viaje. Se notaba que algo no cuadraba y que, al menos entre algunos, ya había sospechas muy concretas sobre que mi cuñado se había adjudicado méritos que no le correspondían. Yo seguía en silencio, viendo cómo el fuego que había encendido apenas con un par de frases estratégicas se propagaba sin control. Pero lo mejor fue lo que pasó un miércoles en la noche, cuando recibí una llamada que me hizo soltar una carcajada en mitad del cuarto. Era él. El mismo cuñado que me había mirado con desprecio y había dicho frente a todos que no aportaba lo suficiente. Me estaba llamando a las 10:47 de la noche, como si se tratara de una emergencia. Lo dejé sonar un par de veces antes de contestar. Su voz al principio fue suave, casi fingida, como cuando alguien intenta hablarte con cariño pero la tensión lo traiciona. Me preguntó cómo estaba, qué tal iba mi semana, que si estaba animado por el viaje. Yo respondí con monosílabos, sin mucho interés. Entonces llegó el verdadero motivo de la llamada, dijo que había notado algunos malentendidos en el grupo. Que creía que se estaban generando rumores confusos y que le parecía prudente que aclaráramos algunas cosas para evitar chismes. Lo escuché sin interrumpirlo, esperando que soltara todo el rollo. Finalmente, con la voz entrecortada y mucho menos arrogante que de costumbre, dijo que le habían comentado que yo había hecho una transferencia importante para la finca, y que si era cierto, le gustaría coordinar bien las cosas para incluirlo en el balance general del viaje. Ahí entendí que ya lo sabía. O al menos, que alguien se lo había dicho con suficiente detalle como para obligarlo a tragarse su orgullo y llamarme directamente. Su tono era casi suplicante, aunque intentaba cubrirlo con esa diplomacia de mierda que siempre ha usado para manipular situaciones. Dijo que quizás se había malinterpretado lo que dijo en la reunión familiar, que en realidad su intención nunca fue excluirme, sino solo presionar un poco para que todos se comprometieran. Y que por eso me había dejado fuera temporalmente. Según él, ahora que las cosas estaban más claras, le parecía justo que yo volviera a formar parte del grupo como si nada hubiera pasado. Yo lo dejé hablar. Lo dejé hundirse en su verborrea ridícula. Hasta que finalmente me pidió que, si no era mucha molestia, le enviara copia de los recibos que había pagado, para él unificarlos con los suyos y presentarlos como una gestión conjunta. En otras palabras, el tipo quería seguir aparentando que él había organizado el viaje,
pero ahora incluyéndome como su socio silencioso para cubrir el culo y evitar que la familia descubriera que no había puesto ni un peso. Fue en ese momento que, por primera vez en toda esta historia, decidí hablar sin rodeos. Le respondí que no tenía ningún inconveniente en compartir los documentos, pero que antes quería decirle algo muy claro: yo no había olvidado la reunión. No había olvidado cómo me sacó del grupo con una sonrisa falsa y un discurso de mierda que me dejó como un parásito frente a mis propios padres. Le dije que lo escuché decir que aquí nadie se monta gratis y que si no aportas, no vas, y que ahora, sabiendo que yo fui el único que realmente puso la plata, tenía que tener los cojones de asumir las consecuencias. Lo noté temblar. Literalmente su voz se quebró por un segundo. Intentó justificarse otra vez, pero ya no lo dejé. Le dije que no necesitaba su validación ni su permiso para ir al viaje, porque el sitio ya estaba pagado a mi nombre. Que la finca, el hospedaje, los recibos y todo lo relacionado con la estadía estaban a mi cargo, y que si yo quería, podía cambiar los nombres de la lista de huéspedes y dejarlo fuera a él. Se quedó callado. Y después de un silencio largo, me soltó lo más humillante que he escuchado de su boca. Dijo: no hagas eso, por favor, no sabía, en serio. No quería ofenderte. Solo pensé que no ibas a poner nada y me dejé llevar por el momento. Te lo juro. Casi podía ver su expresión desde el otro lado del teléfono. Ya no era el tipo seguro de sí mismo que me despreció delante de todos. Ahora era un hombre al que el miedo lo estaba carcomiendo por dentro. Terminé la llamada diciéndole que no me llamara más y que no me usara para cubrir su teatro. Le dije que si él quería unificar documentos, lo podía hacer delante de toda la familia, pero que yo no iba a mover un dedo para proteger su mentira. Colgué y me senté frente al computador. Abrí la carpeta que había titulado Cuando el cabrón me venga a suplicar y actualicé todo. Agregué la fecha, la hora exacta de la llamada, una transcripción de lo que dijo y un par de notas personales. Ya tenía todo listo para la etapa final. Él ya sabía. Y yo ya había tomado una decisión. No solo iba a dejarlo expuesto, iba a hacerlo de forma tan clara, tan aplastante, que incluso si intentaba defenderse, lo único que lograría sería quedar aún más ridículo. Porque cuando alguien se encarga de joderte con desprecio, lo mínimo que merece es que lo pongas de rodillas frente a todos. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Actualización 4. El día de la reunión final previa al viaje cayó en un domingo particularmente caluroso, uno de esos donde el sol no da tregua y cualquier conversación larga se vuelve una tortura. Nos encontramos en la terraza de la casa de mis papás, como era costumbre, y desde que llegué noté que la atmósfera estaba cargada, tensa. Como si todos supieran que algo iba a estallar, pero nadie quisiera ser el primero en encender la mecha. Me recibieron con una cortesía forzada, las sonrisas eran apretadas, los saludos se sintieron más como protocolos sociales que como gestos sinceros. Nadie tocó el tema directamente, pero estaba claro que el murmullo del grupo había crecido durante la semana. Algunos ya sabían que había algo turbio en todo lo que había dicho mi cuñado, y los que no sabían, al menos lo intuían. Porque por más que él intentara mantener la fachada de líder organizador, su actitud había cambiado por completo, ya no hablaba con el mismo entusiasmo, evitaba mirarme de frente y se notaba nervioso. Como si cada frase fuera una cuerda floja que podía reventar en cualquier momento. Mi mamá, intentando mantener las formas, preparó jugo y unas empanadas que nadie comió con verdadera hambre. La charla empezó con cosas triviales, como qué ropa empacar, si llevaríamos juegos de mesa o quién podía prestarnos una hielera grande. Mi hermana trataba de dirigir el ritmo de la conversación, pero cada intento de estructurar algo chocaba con silencios incómodos. Entonces, en medio de esa especie de teatro familiar improvisado, mi prima soltó una bomba con cara de inocente, dijo que antes de continuar, sería bueno que alguien explicara exactamente cómo se había pagado la finca. Porque ella recordaba que no habían hecho vaca y aún no entendía bien cómo se resolvió todo. Lo dijo con ese tono de quien pregunta sin acusar, pero todos sabíamos lo que estaba haciendo. Lo mejor fue que mi tía enseguida la secundó y dijo que sí, que ella también quería saber porque hasta el momento nadie le había pedido ni un peso, y que le parecía extraño que algo tan caro estuviera saliendo de la nada.
Ahí mi cuñado empezó a sudar. Literalmente se sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió la frente mientras respondía con evasivas. Dijo que él había adelantado algunos pagos con la promesa de que después se organizarían, que todo se había hecho de forma pragmática y que no había querido molestar a nadie pidiendo plata de forma directa. Las palabras le salían a tropezones, y cada explicación que daba era más contradictoria que la anterior. Mi papá, que hasta ese momento había estado callado, le preguntó directamente si él había pagado la finca. Mi cuñado respondió que sí, bueno, en parte, pero también con el apoyo de otros, y fue ahí cuando me miró con esa mezcla de súplica y resignación, como esperando que yo lo respaldara. Que dijera algo para rescatarlo del agujero en el que él solito se había enterrado. Me mantuve en silencio durante un instante largo. Dejé que el silencio se expandiera como una ola, que todos lo sintieran, que se hiciera incómodo, necesario. Y luego, sin levantar la voz, sin dramatismo, simplemente dije que no era cierto. Dije que la finca había sido reservada y pagada íntegramente por mí desde hacía más de un mes, que tenía los recibos, los correos, las confirmaciones, y que todo estaba documentado por si alguien quería verlo. Expliqué que lo hice con la intención de colaborar como todos los años, pero que me habían excluido del viaje bajo la excusa de que no aportaba lo suficiente. No grité, no acusé, no insulté. Solo solté la verdad con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que demostrar. El impacto fue inmediato. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Mi cuñado se quedó congelado, mirando el suelo como si buscara una explicación enterrada entre las baldosas. Mi hermana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi mamá, visiblemente incómoda, me preguntó si estaba seguro de lo que decía, y le respondí que sí, que si quería le podía mostrar todo ahí mismo. Saqué el celular, abrí la carpeta de pruebas y pasé el teléfono alrededor. Nadie dudó. Nadie me cuestionó. Todo estaba ahí, detallado, con fechas, montos y nombres. La evidencia era irrefutable. Mi cuñado intentó defenderse, balbuceó algo sobre malentendidos, sobre falta de comunicación, pero ya nadie lo escuchaba. Mi tía dijo que era una falta de respeto lo que había hecho, que como era posible que encima de que yo pagué todo, me hubieran dejado fuera como si fuera un parásito. Mi prima, la misma que había puesto la primera piedra del derrumbe, soltó un comentario durísimo, dijo que si él tenía un mínimo de decencia, debería disculparse en público y quedarse por fuera del viaje por respeto. Las palabras le pegaron como un bofetón. Mi hermana pidió que todos se calmaran, que no dramatizaran, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La imagen de líder, de organizador impecable, de hombre eficiente y comprometido se había desmoronado frente a todos, y lo peor era que no tenía a quien culpar más que a sí mismo. Yo me levanté de la silla, tomé mis cosas y les dije que no necesitaba que me pidieran disculpas. Que lo único que quería era que la próxima vez pensaran 2 veces antes de humillar a alguien por no aparentar lo suficiente. Dije que el viaje seguía en pie, que estaba pago, y que todos podían ir si querían, pero que él, mi cuñado, tendría que decidir si tenía la cara para aparecer como si nada después de lo que había hecho. No esperé respuesta. Me fui de la reunión con una calma que no sentía desde hacía semanas. Porque sabía que ya no había vuelta atrás. Porque su mentira había muerto ahí, en esa terraza calurosa, frente a todos. Y porque, finalmente, la humillación había cambiado de dueño. Actualización final. El viaje finalmente se realizó una semana después, y aunque todos trataron de comportarse con normalidad, el ambiente no volvió a ser el mismo. La finca estaba impecable, tal como me la había prometido mi contacto, habitaciones cómodas, piscina con agua climatizada, zona de juegos, cocina equipada, y hasta una zona de hamacas con vista a las montañas. Cada detalle había sido planeado con cuidado desde el primer día, y todos los miembros de la familia, incluso los que se habían mantenido al margen del drama, sabían perfectamente que ese viaje era posible única y exclusivamente porque yo lo había hecho posible. Las conversaciones al principio fueron incómodas, como si todos caminaran sobre vidrio, pero con el paso de las horas comenzaron a fluir mejor, y muchos, poco a poco,
Se acercaron a mí a agradecerme en privado por no haber cancelado nada y por haber tenido la madurez de mantener el viaje sin mayores escándalos. Lo que pocos sabían es que mantenerme en silencio no había sido un acto de madurez, sino una decisión estratégica para que la caída de mi cuñado fuera más dolorosa, más humillante, más inolvidable. Mi cuñado no apareció el primer día. De hecho, ni siquiera se dignó a contestar los mensajes del grupo. Mi hermana sí fue, pero con una actitud tan apagada que parecía otra persona. Se notaba que estaba avergonzada, que había discutido con él, y que probablemente lo había arrastrado al infierno emocional del que él mismo se había fabricado. A mí no me interesaba lo que hablaran en privado. No estaba ahí para rescatar su imagen ni para calmar culpas. Estaba ahí para disfrutar lo que había pagado y, en el fondo, para saborear la incomodidad de todos los que se habían hecho los ciegos mientras me sacaban del paseo como si fuera un parásito. Durante las primeras noches, varias conversaciones giraron en torno al tema, aunque nadie lo mencionaba directamente. Era como una nube que flotaba encima de todos, sabían que había una deuda moral, sabían que yo la estaba cobrando en silencio, y que el precio no era dinero, era exposición. Pero lo mejor vino al tercer día del viaje, cuando, sin previo aviso, mi cuñado llegó manejando con una maleta, acompañado de una cara de mierda que no podía disimular ni con gafas oscuras. Su presencia fue una mezcla de sorpresa y tensión. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos intentaron saludarlo con frialdad, otros directamente lo ignoraron. Yo, por supuesto, no me levanté ni lo miré cuando entró. Me limité a seguir tomando café en la terraza mientras escuchaba cómo se movía por la casa con pasos vacilantes, como si supiera que estaba invadiendo un terreno que ya no le pertenecía. Su intento de integrarse fue patético, hizo comentarios forzados, preguntó si necesitábamos algo, quiso unirse a una partida de cartas, pero nadie lo miraba igual. Su crédito social se había ido al piso y lo sabía. Ya no era el centro de nada, ya no dirigía, ya no opinaba sin consecuencias. Y eso, para alguien como él, fue la verdadera condena. La noche de la fogata fue el punto final. Todos estábamos reunidos alrededor del fuego, con unas cervezas, compartiendo historias viejas, riendo de forma más natural, cuando uno de mis primos, ese que siempre había admirado a mi cuñado por su liderazgo, le soltó. En tono burlón pero con filo, ¿y este año no trajiste tus listas de tareas ni tus audios de WhatsApp de 5 minutos? Qué raro, pensé que ibas a organizarnos hasta para cagar. Las risas fueron inmediatas, y aunque algunos intentaron disimular, se notaba que era una burla directa. Él solo se rió forzado y bajó la mirada. Lo habían despojado públicamente de su rol, y ni siquiera podía defenderse sin parecer ridículo. Ese comentario, sencillo pero devastador, marcó el final de su reinado ficticio. Ya nadie lo tomaba en serio. Su palabra no tenía peso. Y todo por querer humillarme frente a los demás. Al regresar del viaje, el grupo familiar siguió activo, pero el tono había cambiado. Ahora eran otros los que proponían ideas, otros los que tomaban la iniciativa, y mi cuñado pasó a ser un espectador más, relegado a responder con ok o con un sticker sin gracia. Nunca me pidió disculpas de frente. Nunca admitió lo que hizo, pero no hizo falta. Su humillación fue pública, lenta, y se extendió durante semanas. Y yo me aseguré de que así fuera. Porque la venganza, cuando se sirve en silencio y sin prisas, se convierte en una lección que no se olvida. No necesitaba gritar. No necesitaba venganza a gritos ni peleas absurdas. Solo necesitaba los hechos, la verdad, y su propia arrogancia destruyéndolo desde adentro. Hoy, cada vez que alguien menciona ese viaje, lo hacen con una mezcla de gratitud y vergüenza. Gratitud hacia mí, por haber salvado la experiencia sin exponer directamente a nadie. Vergüenza hacia él, por haberse aprovechado del silencio de los demás para intentar quedar como el héroe de una historia que ni siquiera entendía. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos lo saben, el viaje no fue una simple escapada familiar. Fue el escenario perfecto para desnudar al farsante que durante años manipuló a todos desde su trono de cartón. Y fue ahí, en ese lugar rodeado de montañas y silencio, donde lo derribé sin tocarlo. Donde le quité todo sin gritar una sola palabra.
donde entendió, finalmente, que cuando subestimas al que calla, terminas rogando que no hable. Pero cuando habla, ya es demasiado tarde.